en la parte 2 y el día de hoy vamos a ver cuál es la división de la Constitución Política de la República de Guatemala. Muy bien, la Constitución Política de la República está dividida en 3 secciones. La primera es la parte dogmática, la segunda es la parte orgánica y la tercera es la parte práctica. Si usted va a la Constitución, si tiene en este momento una Constitución ahí en casa, puede irse conmigo y hacer el separado de esta Constitución. La primera, que es la parte dogmática, la encontramos del artículo 1 al artículo 139. Si usted tiene allí en casa su constitución, se podrá percatar que el artículo número 1 tiene como título y dice lo siguiente, dice capítulo 1, la persona humana, fines y deberes del Estado. El artículo 1 tiene como título protección a la persona. Entonces, de ahí en donde dice protección a la persona, empieza la parte dogmática y termina hasta el artículo 139. En el artículo 139 encontramos como título Ley de Orden Público y Estados de Excepción. Entonces, si usted tiene ahí su constitución, marque el 1 hasta el 139 y escriba parte dogmática. La segunda parte es la parte orgánica y la encontramos del artículo 140 al 262. Abajo del 139 encontramos el título tercero y dice el Estado. El artículo 140 tiene como título Estado de Guatemala. Allí inicia la parte orgánica y termina en el artículo 262 que tiene como título Ley de Servicio Municipal, ¿sí? Entonces ahí marque usted, ahí termina la parte orgánica. Y la tercera parte, que tiene como título parte práctica, inicia en el artículo 263 y termina en el artículo 281. Tiene como título, dice título cuarto, garantías constitucionales y defensa de orden constitucional. Y el artículo 263 tiene como título Derecho a la exhibición personal. Termina entonces en el artículo 281 que tiene como título y dice artículos no reformables. Entonces, estas son las 3 partes en las que se divide la Constitución Política de la República de Guatemala. Algo que cabe resaltar es lo siguiente. En la primera parte, que es la parte dogmática, primero vamos a decir que un dogma es una creencia. El gobierno y el Estado de Guatemala, recuerde que el Estado de Guatemala está, para que haya Estado en un país, tienen que existir 3 elementos claves que son territorio, población y poder. Entonces, el Estado de Guatemala, es decir, estos 3 elementos en su parte dogmática, en sus creencias, en cómo se presentan, dicen que en ellas se encuentran los principios, creencias y fundamentalmente los derechos humanos. Entonces, en esta sección encontramos eso. Y el Estado de Guatemala, en su parte dogmática, se establece de la siguiente manera. Si usted lee del artículo 100, del 1 al 139, en la primera sección va a encontrar todos los derechos que hay para los pobladores guatemaltecos. Por ejemplo, en el artículo 1 encuentra, en la parte dogmática del 1 al 139 va a encontrar lo que son los derechos sociales, la primera familia, la segunda, la sección segunda, la cultura, las comunidades indígenas, la educación, las universidades, el deporte, la seguridad, la salud, la asistencia social, el trabajo, los trabajadores del Estado y el régimen económico y social. Es decir, va a encontrar todos aquellos derechos y obligaciones que como ciudadanos guatemaltecos nosotros tenemos y debemos poseer, individual o colectivamente. Entonces, esta parte dogmática, que es la creencia del pueblo y del poder, se representa en la Constitución del artículo 1 al 139. Acá nos dice, en ella establecen los principios, creencias y fundamentalmente los derechos humanos, tanto individuales como sociales, que se otorgan al pueblo, vea, al pueblo como sector gobernado frente al poder público como sector gobernante. Es decir, en la parte dogmática vamos a encontrar derechos y obligaciones de los pobladores guatemaltecos que son establecidos
por la parte gobernante, que es el poder. Y aquí ya vimos que se encuentran los artículos del 1 al 139. En la parte dogmática, ¿qué encontramos en la parte dogmática? Dice, incluye incluye la organización del Estado de Guatemala. Nosotros sabemos que Guatemala está conformada, o en Guatemala la constituyen 3 poderes del Estado, que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Si nosotros hablamos del poder ejecutivo, estamos hablando del presidente de la República, el vicepresidente y la Junta de Ministros. Si hablamos del legislativo, estamos hablando de los diputados electos en urnas electorales o bien diputados por lista nacional. Y si hablamos del poder judicial, estamos hablando de los jueces y magistrados. Entonces, en la parte orgánica, si usted empieza a leer del artículo 140 al 262, usted va a encontrar qué es el poder ejecutivo, qué es el legislativo, cuál es el judicial, a qué se dedican estos entes de gobierno, qué es el Estado de Guatemala, qué es la soberanía y el territorio en Guatemala, cuáles son los guatemaltecos nacionalizados, cuáles son los guatemaltecos naturalizados, los guatemaltecos de origen, el idioma oficial en nuestro país, los poderes del Estado, que ya le dije, ¿verdad? ¿Qué es el poder? ¿Qué es el imperio de la ley? También va a encontrar las funciones y las obligaciones de los 3 órganos del Estado. Va a encontrar lo que es el proceso ejecutivo, que es la formación de las leyes en Guatemala. También va a encontrar lo que es el presidente de la República, las funciones del presidente, el vicepresidente, la Junta de Ministros. Va a encontrar también lo que son el organismo judicial, los jueces, los magistrados y a qué se dedican cada uno de ellos, cuáles son las funciones en el país. Entonces, en la parte orgánica encontramos la estructura jurídico-política de Guatemala. El poder público que hay en nuestro país frente a la población, que son las personas. Y ya dijimos que esta parte la encontramos en el artículo 140 al 262. Y por último, encontramos la parte práctica, que es la tercera práctica. Y aquí dice, establece las garantías y los mecanismos para hacer valer los derechos contenidos en la Constitución y para defender el orden constitucional. Si nos vamos al artículo 263 en adelante, del 263 al 281, vamos a encontrar que la ley habla de lo siguiente, y la ley nos dice, en esta sección, que es la parte práctica, encontramos qué es el derecho a la exhibición personal, la responsabilidad de los infractores, qué es la procedencia de amparo. Encontramos también qué es la integración de la Corte Suprema de Justicia, quién es la Corte Suprema de Justicia, qué hace la Corte Suprema de Justicia, cuáles son las funciones de la Corte Suprema de Justicia, quiénes son los jueces, quiénes son los magistrados. Encontramos la Comisión de Derechos Humanos y el Procurador de los Derechos Humanos. Encontramos quién es el procurador, cuáles son las atribuciones del Procurador de Derechos Humanos, las reformas a la Constitución Política de la República, y encontramos las reformas por el Congreso y consulta popular. Es decir, encontramos todo el proceso legal en nuestro país. Ahora, la ley superior, Carta Magna o Constitución Política de la República es la ley más alta en el sistema jurídico en nuestro país. No existe ninguna otra ley que supere a la Constitución Política de la República. Al contrario, de la Constitución se han creado diferentes leyes y reglamentos que van a regir en las diversas materias o ámbitos en los que se desenvuelve la población guatemalteca. Pero no va a ser al contrario, es decir, que hay una ley superior a la Constitución. No, hay leyes extraídas de la Constitución. Tal es el caso de las leyes y reglamentos del INGUAT. Entonces vamos a ver el segundo punto. Fomento de la legislación turística y hotelera. Como bien sabemos, existen las leyes y reglamentos del INGUAT, que fueron los creados y decretados por el Instituto Guatemalteco de Turismo, en el cual vamos a encontrar 11, que son la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT,
el reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica del INGUAT, la Ley de Fomento Turístico Nacional, el reglamento para la aplicación de la Ley de Fomento Turístico Nacional. 5. Reglamento para establecimientos de hospedaje. 6. Libro de control de registro de huéspedes. 7. Regulaciones para el registro de las agencias de viajes. 8. Regulaciones para el registro de las empresas comerciales de información turística. 9. Reglamento para la inscripción y funcionamiento de las academias de enseñanza del español como segundo idioma. 10. Regulaciones para la inscripción y funcionamiento de guías de turismo. Y 11. Cobro por emisión de carnet de guía de turistas. Estas 11 leyes y reglamentos los encontramos en las leyes y reglamentos del INGUAT. También podemos mencionar la Ley de Áreas Protegidas, la Ley para la Protección del Patrimonio Natural y Cultural, la Ley Protectora de la Antigua Guatemala, como leyes en el campo del turismo. Ahora, ¿de dónde fueron extraídas estas leyes? De la Constitución Política de la República. Solo que un punto que quiero aclarar es, si usted lee toda la Constitución, no va a encontrar ni un solo artículo que hable del turismo. No hay, no existe. La ley superior, que es la Constitución, solamente nos orienta o establece que es obligación del Estado promover aquellas actividades que generen economía en el país. Y como el turismo es una de estas actividades, entonces le compete al Estado la promoción, la creación de leyes, de instituciones que vayan a velar por el fomento de la actividad turística en Guatemala. Entonces empecemos con aquellos artículos dentro de la Constitución que hablan del fomento de la legislación turística, y ahí los tenemos. En el título 1 está la persona humana, fines y deberes del Estado, y esto lo encontramos en el artículo 1 y 2. Si yo les leo estos dos artículos, usted va a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el turismo? Le voy a explicar. Como bien sabemos, en Guatemala hay mucho atractivo turístico. Tal es el caso de las costumbres, las tradiciones, las artesanías, la gastronomía, la misma gente o la población indígena por sus trajes típicos, por sus idiomas, su colorido, sus costumbres. Entonces, no es solo población guatemalteca, o sea, para el guatemalteco sí, simplemente es un ciudadano común y corriente, pero para el extranjero es un atractivo, al extranjero le llama la atención. Entonces, aquí tenemos que aclarar algo. Respecto a lo que es el artículo 1 y 2, y dice, el 1 dice protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Artículo 2. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Entonces, aquí no nos está hablando de turismo, pero bien sabemos que para el extranjero, el poblador, el indígena guatemalteco es un atractivo turístico. Si es un atractivo turístico, el Estado tiene que velar por la protección de las personas, por la integridad de los pobladores guatemaltecos, que si bien es cierto para el extranjero es un atractivo, pues que no se vaya a la explotación de la persona como tal, ¿verdad? Entonces, es parte del atractivo que hay en Guatemala, pero se debe cuidar la integridad moral de las personas indígenas o de los pobladores guatemaltecos. Los siguientes artículos que nos hablan, no de turismo específicamente, pero sí vemos el fomento del turismo, es el título segundo, que tiene el tema de derechos humanos. Capítulo segundo y dice derechos sociales. Sección segunda y tercera, cultura, comunidades indígenas, artículos del 57 al 70. Deberes y derechos cívicos y políticos. Lo encontramos del artículo 135 al 137. Nos vamos a ir a los primeros, que es el 57 al 70, que establece la ley y por qué los tomamos como artículos que van a velar por el fomento del turismo. Si se ubica en el artículo 57 de su Constitución Política de la República, tiene como título sección segunda y dice cultura. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto?
Muy bien, dice, derecho a la cultura. ¿Cuáles son los elementos de la cultura? Costumbres, tradiciones, mitos, leyendas, gastronomía, folclore, artesanías, trajes típicos, danzas, instrumentos musicales, cuentos, mitos, leyendas, todo aquello que se practica, elabora o ejerce forman parte de la cultura de un país o de una región. El idioma, la religión, el deporte, la economía, su infraestructura, la educación, el comercio, todo esto forma parte de la cultura de los distintos departamentos o comunidades que hay en Guatemala. Entonces, acá, si usted lee la Constitución, en el artículo 57 le habla del derecho a la cultura, el 58 le habla de la identidad cultural, el 59 le habla de la protección e investigación a la cultura, el 60 dice patrimonio cultural, el 61 dice protección al patrimonio cultural, el 62 protección al arte, folclore y artesanías, 63 derecho a la expresión creadora, 64 patrimonio natural, 65 preservación y promoción de la cultura, 66 protección a los grupos étnicos, 67 protección a las tierras y a las cooperativas agrícolas indígenas, 68 tierras para comunidades indígenas, 69 traslación de trabajadores y su protección y el 70 ley específica. Es decir, todos estos artículos nos hablan de la cultura en nuestro país. ¿Qué es la cultura? ¿Cuáles son los elementos? Por ejemplo, le voy a leer el primero que dice identidad cultural. Se reconoce el derecho a las personas y de las comunidades a su identidad cultural de acuerdo a sus valores, su lengua y sus costumbres. Esto lo encontramos en el artículo 68. ¿Qué es el patrimonio cultural? Artículo 60. Forman el patrimonio cultural de la nación los bienes y valores paleontológicos, arqueológicos, históricos y artísticos del país. Empecemos con los primeros. Paleontológicos. En Guatemala, como bien sabemos, se han hecho muchos estudios y se han hecho hallazgos de algunos restos fósiles de animales o especies que se cree que existieron en épocas pasadas. La ciencia que se encarga del estudio de estos restos fósiles se le conoce como paleontología. Tal es el caso del Museo de Estanzuela en Zacapa y el Museo del Mamut está entre Huehuetenango, San Marcos. Ahí hay un gran dilema entre Huehuetenango, San Marcos, el Museo del Mamut, que guardan dentro de su museo restos fósiles de especies animales, pero la ciencia que se encarga de estudiar este tipo de restos se le conoce como paleontología. La arqueología, pues todos sabemos, ¿verdad? Que los arqueólogos son los estudiosos interesados en conocer rasgos y características históricas de ruinas, palacios, edificios, construcciones elaboradas o realizadas durante la época maya y que resguardan mucha historia en nuestro país. La historia, pues todos sabemos que la historia es la narración de hechos y acontecimientos que probablemente fueron verídicos y otros no, solo se dan por tradición oral, pero también forman parte de la cultura. Y los artísticos. Nosotros sabemos que en Guatemala la población indígena es artesanal, hay diversos tipos de artesanías y el guatemalteco pues se da la tarea de la elaboración de diferentes artesanías a base de hierro, de jade, de madera y de diferentes materiales. Entonces, en Guatemala, el patrimonio cultural lo va a constituir todos aquellos elementos de la cultura que representan a nuestro país. Por ende, aquí entonces estamos viendo en estos artículos que la ley nos está hablando de los elementos o recursos del patrimonio cultural de la nación. En el artículo 61 nos dice, protección al patrimonio cultural, y dice, los sitios arqueológicos, conjuntos monumentales y el Centro Cultural de Guatemala recibirán atención especial del Estado, con el propósito de preservar sus características y resguardar su valor histórico y bienes culturales. Estarán sometidos a régimen especial de conservación el Parque Nacional Tikal, el Parque Arqueológico de Quiriguá, la ciudad del antiguo Guatemala, por haber sido declarados Patrimonio Mundial.
Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí no nos está hablando de turismo la ley, pero sí nos habla de aquellos elementos y recursos que podemos utilizar para el fomento del turismo en nuestro país. Por eso aquí está utilizando el término fomento de la legislación turística basado en la Constitución Política de la República. No habla de turismo, pero sí establece los recursos o elementos que se promueven en el ámbito del turismo en Guatemala. Si nos vamos al artículo 135 al 137, veamos qué dice. Si usted tiene ahí su constitución en casa, enhorabuena, me puede acompañar con la lectura. Y si no, preste atención. El 135 tiene como título Deberes y derechos cívicos. 36, deberes y derechos políticos. 37, derecho de petición en materia política. Es decir, si ustedes saben, en Guatemala, bueno, Guatemala se caracteriza por ser un país muy cultural. En el mes de septiembre nos inundan las fiestas patrias, que el desfile, que las bandas, bueno, esto antes de la pandemia, ¿verdad? Pero nuestra cultura se caracteriza porque están las bandas, los desfiles, las ferias, hay un sinfín de actividades para el mes de septiembre en honor a la patria. Pero no solamente ahí, recordemos que hay símbolos patrios que están declarados como patrimonio cultural y que también son atractivo turístico. Por ejemplo, el quetzal es un símbolo patrio, pero en Guatemala hay un biotopo que es el biotopo Mario Dari Rivera, esto lo encontramos en Salamá, Baja Verapaz, y este biotopo es un atractivo turístico. Por ejemplo, otro ejemplo que les puedo dar, la marimba. La marimba está declarado como patrimonio cultural de la nación y es un instrumento autóctono, símbolo patrio en Guatemala. Por ejemplo, la monja blanca. Todos sabemos que la monja blanca es una especie de orquídea y en Alta Verapaz encontramos un sitio turístico que se llama Orquigonia, en donde encontramos el cultivo de las diversas, de la familia de las orquídeas y los diversos tipos de especies de monja blanca. Entonces, no solamente son recursos o son elementos cívicos, sino también son parte del atractivo y el patrimonio cultural que posee nuestro país. Y por último tenemos el Estado, el título 3 y dice el Estado, capítulo 2, Nacionalidad y Ciudadanía, capítulo 3, Relaciones Internacionales del Estado, y esto lo encontramos del artículo 144 al 151. De igual manera, si tiene ahí su ley, me puede apoyar e irse a estos artículos y tiene como título Nacionalidad y Ciudadanía. ¿Quiénes son? ¿Cuál es la nacionalidad de origen? ¿Cuál es la nacionalidad de centroamericanos? ¿Cuáles son los guatemaltecos naturalizados? ¿Qué es la ciudadanía en nuestro país? De las relaciones internacionales, de la comunidad centroamericana y relación de estados afines. En primer lugar, tenemos que saber que usted y yo somos guatemaltecos de origen, es decir, nosotros nacimos, somos hijos de padre y madre guatemaltecos. Nacimos en Guatemala, por lo tanto, nosotros somos guatemaltecos de origen. Pero hay un tipo de guatemalteco que es naturalizado, que no nació en Guatemala, pero que pidió y gestionó toda su papelería legal para ser declarado como guatemalteco en el país, aunque no haya nacido en Guatemala. Están los guatemaltecos con nacionalidades centroamericanos, es decir, centroamericanos. Ahí claramente nos dice centroamericanos, los que vengan de Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Personas procedentes de esos países pueden vivir en Guatemala, tienen derecho a trabajo y a todo lo demás, pero no están declarados como guatemaltecos de origen, ¿sí? Solamente son de otros países y se les da la libertad de estar en el territorio nacional. ¿Y qué es la ciudadanía? Yo creo que aquí la mayoría están entre 16, 17, no hay de 18 años. Cuando usted cumple su mayoría de edad, que son sus 18 años, usted debe ser legalmente registrado como ciudadano guatemalteco. Usted va ante los registros del RENAP, solicita su papelería correspondiente y a esto le llamamos DPI, el documento de identificación personal, y que tenemos un código como ciudadanos guatemaltecos, el cual nos servirá a partir de nuestros 18 años en adelante ejercer como profesionales, laborar para una empresa, realizar cualquier trámite legal que nosotros deseemos. Entonces,
En conclusión, estos artículos no nos hablan de turismo, pero nos hablan de los recursos o elementos que utilizamos para el fomento del turismo en el país. Así que con esto concluimos la guía de estudio número 1 de la segunda unidad. Recuerde, este material usted tiene acceso a este material a través del link de la guía de estudio y todas las clases están siendo grabadas para que usted, si en dado caso no se pudiera conectar a una de ellas, tenga acceso a este material.